Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Hugo Moldis, otro exministro de Evo Morales, sale a dar su versión frente a las revelaciones que hizo Carlos Romero, frente a todas las aseveraciones que vinculan al gobierno de Luis Arce Catacora con el narcotráfico. Para Hugo Moldis, sería un plan de la DEA que caiga Luis Arce y después Evo Morales. Están cayendo en la trampa, manifestó el exministro de Evo Morales. Escuchemos su análisis y luego continuamos. Hugo, ¿cómo le va? Buenos días, Jimena. Buenos días, José. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, Hugo, ayer el exministro Carlos Romero fue bastante duro en su apreciación de la política de seguridad en el gobierno. Dijo que el presidente Arce se ha aplazado, que hay complicidad del Ministerio de Gobierno en temas de narcotráfico, los policías sobre todo, ¿no? Pero que involucra hasta la cabeza. A ver, todos los criterios son respetables, cada quien es responsable de lo que dice. Haciendo una mirada larga, creo que el proceso de penetración o de cooptación, sobre todo yo creo que de cooptación de narcotráfico, de algunos elementos, como se llaman en la policía, data desde el periodo neoliberal. Tenemos varios casos en el país que generaron escándalos muy grandes y repercusiones políticas y mediáticas también muy grandes. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, incluso cuando yo estaba de ministro, era el descubrimiento de fábricas de pasta clorhidrato de cocaína. ¿Sí? Llegábamos ahí, pero no había ningún narcotraficante. Es decir, las dejaban, las abandonaban, porque seguramente tenían la filtración, la voz de alerta de alguien. Y ese alguien no es el vecino de la esquina. Ese alguien tiene que ver con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, a pesar de eso, yo sería bastante cauto en afirmar de que, por ejemplo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha sido sobrepasada o se ha convertido, entiendo que Carlos no ha dicho eso, pero un poco lo que se dice en el ambiente, o se ha convertido en una institución ya controlada y tomada por el narcotráfico. Esta segunda afirmación, con la que reitero yo no estoy de acuerdo, nos conduce a pensar, o por lo menos a plantear la hipótesis si se está o no frente a un narcogobierno y si se está o no frente a un narcoestado. Cuando uno ve el comportamiento del narcotráfico en América Latina, esta afirmación no podría ni siquiera caber en países como México y Colombia, donde, como ustedes saben, los niveles de organización, de ramificación, de control del narcotráfico a través de los cárteles es muy grande. Pero yo lo vuelvo a señalar, sería un despropósito teórico, una falta de mirada más detallada sobre la geopolítica de las drogas, el comportamiento de sus actores, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero escuchar, por favor, Hugo, un segundito, ya que usted está hablando de narcogobierno, narcoestado, lo que dice el doctor Carlos Romero sobre este tema. Pónela, por favor, esta nota, que la escuche. Usted dice que esa estructura de poder ha pasado, de narcotráfico, perdón, ha pasado del gobierno de Yanine al gobierno de Luis Arce. ¿Lo convierte al gobierno de Arce en un narcogobierno? Involucra
al Ministerio de Gobierno anterior y al Ministerio de Gobierno actual. Habrá que establecer si es por acción u omisión. Pero sí, la gestión de la lucha contra el narcotráfico en el Ministerio de Gobierno de los últimos 2 gobiernos, Ibáñez y Arce, no tiene ninguna diferencia. ¿Cómo? O sea, este podría ser un narcogobierno por acción u omisión, el actual. Por lo menos el área competente en el tema tiene responsabilidad directa. ¿Podría hablarse de complicidad del Ministerio de Gobierno? Sí, complicidad del Ministerio de Gobierno, porque los operadores de protección al narcotráfico que se activaron en el régimen de Áñez se volvieron operadores para la protección en el actual régimen, y ese es un tema que seguramente va a salir a luz en algún momento, va a esclarecerse en algún momento, así como esto de Muñoz, ¿no es cierto? ¿Y la complicidad viene desde la cabeza del Ministerio de Gobierno? Exministro, perdón. 2 policías han mencionado los nombres del ministro y del viceministro, 2 policías. El que denuncia los narcoaudios, por favor, y Muñoz. ¿Qué dijo Muñoz, por favor, para que le recuerde a la gente que nos está viendo? Que la entrega de Nayar fue coordinada por Aparicio, o sea que todo lo que nos contaban como supuestos operativos policiales era un cuento. Si él se menciona ahí que si él revela cosas, mucha gente podría caer, ¿no? Aparentemente se comunica con el ministro de Gobierno, eso registran los medios de comunicación, y eso coincide con lo que antes había declarado Terán, de que el tema de los narcoaudios no fue solamente una orden policial la que... ¿Qué le provoca esto, por favor? Narcogobierno por acción u omisión, dice, y que puede haber complicidad del Ministerio de Gobierno. Y le pido que hable un poquito más fuerte, por favor, Hugo. En realidad, Carlos no dice eso, lo que dice, por lo menos al ministerio encargado de la lucha, o sea, podríamos decir narco ministerio de gobierno, digamos, ¿no? No habla del gobierno en general. Ahora, hay un tema que a mí me queda clarísimo. Hay una policía que ya estaba en un proceso de descomposición, ante la que yo planteé una reforma estructural que por lo menos iba a demandar 5 años. Estaba en proceso de descomposición. Esa policía fue parte del golpe del 2019 contra Evo Morales y el gobierno de aquel entonces. Esa policía no ha cambiado sustancialmente. En un año de gobierno de facto, por lo menos por diversas fuentes, uno tiene información de la relación del narcotráfico con el señor Murillo y con el señor Yerko Núñez. Hasta ahí Carlos tiene absoluta razón. Esa policía no ha sido completamente, más bien, esas estructuras, porque no podemos hablar de la policía en general, ¿no? O de los policías en general. Esos elementos que trabajaron durante el gobierno de Áñez, sobre todo el departamento del BN, protegiendo al narcotráfico, esos elementos no han sido desmontados, esos elementos y pequeñas estructuras. Ahora, evidentemente, el desmontar estructuras que estuvieron con el golpe, estructuras que han estado involucradas o incluso que pueden seguirlo estando, creo yo, protegiendo al narcotráfico, no se desmonta de la noche a la mañana, ¿no? Ese es quizá el matiz de diferencia que tengo con Carlos. Y una cosa más, Jimena y José, después de más de 14 años de haber nacionalizado la lucha contra el narcotráfico
que ha sido exitosa a pesar de la observación que les acabo de hacer hace un momento, que de toma ha sido exitosa cuando uno compara con Perú y cuando uno compara con Colombia. A pesar de eso, hay necesidad de evaluar evaluar y hacer ajustes a ese modelo boliviano de la lucha contra el narcotráfico, porque también demanda como consecuencia de esta evaluación, a mi juicio, una reestructuración profunda de la fuerza. ¿Y por qué no se puede hacer esta reestructuración? Más de 1 año y medio de gobierno de Luis Arce, ¿por qué? ¿Hay riesgos en qué, por favor? En América Latina, las fuerzas del orden, o del aparato de Estado, porque prefiero ser leninista en eso, Fuerzas Armadas, policías, que son la agenda pendiente de la revolución democrática y cultural. José Pimentel escribe en La Razón un artículo con el que yo estoy de acuerdo, señalando que uno de los temas pendientes que no se tocó porque se tuvo que hacer concesiones para aprobar la Constitución fue el régimen de Fuerzas Armadas y Policía. Entonces ahí hay un tema pendiente. Entiendo las razones por las que no se lo hizo, y esas razones están vigentes, el golpe lo demostró del 2019. Entonces, desmontar esos hilos invisibles de organismos armados que actúan a veces autónomamente, más en Colombia, en Honduras, en el Perú que en Bolivia, pero en Bolivia no significa que tengan autonomía. Es muy complicado, Jimena. Si algo que yo me autocritico es haber confundido el voluntarismo con la realidad. Es decir, yo dije voy a cambiar la policía con ustedes o sin ustedes. Ustedes ya saben lo que pasó. Destituyeron. Quiero hacerle escuchar otra parte que dice el doctor Carlos Romero sobre el tema del presidente Luis Arce, que él cree que el gobierno se aplaza en seguridad. Escuchemos. ¿Se está tratando el presidente? ¿Se está tratando o se está equivocando o qué? Reitero, el presidente Arce está bien calificado en todas las encuestas de opinión, la gente se siente tranquila con él, aprueba su manejo económico, social, educativo, sanitario, pero en el tema de seguridad, el gobierno sí está aplazado. ¿Usted cómo lo califica, Hugo, al gobierno en el tema de seguridad, por favor? A ver, yo voy a invertir el razonamiento. La oposición en este país, política, mediática, etcétera, no puede decir que el gobierno de Arce carece de legitimidad. Por lo tanto, el discurso de los valores democráticos, todo eso que fue utilizado después del referéndum del 2016, no tendrían posibilidad de calar en la subjetividad colectiva como se lo hizo en el periodo anterior, ¿sí? Porque aprovecharon, ¿no es cierto?, la victoria en un referéndum, más allá si con métodos éticos o no, pero hubo un resultado. Muy bien. Hoy Arce asume con el 55,1%. ¿Cuáles son las matrices que está queriendo construir la oposición si uno ve la constante, no la particularidad ni una temporalidad específica, sino la constante? Narcotráfico, justicia e inseguridad ciudadana. Pero Carlos Romero no es opositor, Hugo. Carlos Romero ha sido ministro de gobierno de Evo Morales. Carlos Romero no es opositor. ¿O está actuando como opositor Carlos Romero? No. Simplemente digo, estas matrices se están tratando de instalar. Ahora, creo que lo hacen en algunos casos sobre ciertos hechos particulares que pueden dar una idea, llevar a tener una idea confusamente general. Yo creo que ahí está mi discrepancia con... ¿Y Carlos Romero es tan ingenuo como para caer en estos matices que está tratando de instalar la oposición? No es ingenuo, él no es opositor, no creo, estoy seguro. Tenemos diferentes lecturas sobre la realidad nacional, la hemos tenido antes, la tenemos ahora, tenemos algunas cosas comunes, en fin, pero en este tema
Yo creo que, porque la consecuencia de esto es decir que estamos al borde de un Estado fallido, ¿sí? Y ese es un tema que, reitero, está en boca y en la teoría y en la estrategia del imperio hacia México, no pudo materializarlo, hacia Colombia, tampoco pudo concretarlo, y ha empezado a ser formulado por algunos opositores, sí, como el señor Carlos Verde, etcétera, hacia Bolivia, porque si está narcoestado y luego ese estado fallido, porque hay un proceso de desinstitucionalización, donde las cosas no funcionan, no funcionan, no es que no funcionen. Pero Hugo, les reitero, no es la oposición al que hemos entrevistado, es Carlos Romero, el exministro. Le estoy respondiendo, Jimena, le estoy respondiendo. Él tiene una lectura. ¿Su lectura es como de opositor? Mía. No, yo no, por si acaso, ni de lejos creo que Carlos sea un opositor, pero a pesar de que venimos de un mismo tronco, ¿no? O que más bien hoy estamos más o menos cercados en el mismo tronco, hay lecturas distintas y es bueno que haya eso porque eso alimenta el debate. Ahora sí creo de que las dos tareas centrales que le encomendó el electorado implícitamente al gobierno de Arce, reactivación económica y lucha contra la pandemia, ¿sí?, que es un abanico más grande, sobre todo el primero, y con tareas mucho más complejas, han concentrado la gestión en este tema y de una y otra manera el peso de la gestión desde fuera de la economía está en el Ministerio de Gobierno, reitero, con una policía heredada que no es precisamente de las mejores. Entonces esto da una imagen, ¿no?, de cierto descontrol, por supuesto que sí. Hay esa imagen. Ahora esa imagen es una imagen en algunos casos real, no podemos tapar el sol con un dedo, pero en algunos casos yo diría que bastante construida mediáticamente, así que habría que ver caso por caso. Yo creo que sí hay una agenda pendiente, vuelvo a decirlo, no de ahora, Jimena, porque la diferencia está en que Carlos está analizando lo de ahora. Yo estoy analizando a la luz del golpe de Estado, una agenda pendiente que tenemos desde el año 2009, y es la transformación profunda de las Fuerzas Armadas y la policía. Si usted tuviera que ponerle una nota al trabajo del presidente Luis Arce en seguridad, ¿qué nota le pondría, por favor? 56 sobre 100. O sea, raspando. Sí, porque reitero, yo creo que él, además de eso, no tiene otra opción que concentrar su esfuerzo en materia económica, en materia de salud. Creo que no es que no quiera, porque a los hombres podemos querer, Jimena, ¿sí? Esa es la diferencia, los que tenemos una lectura marxista de otros, ¿sí? La realidad determina. Hay una realidad con la que se volvió a este país a la democracia, y esa realidad tarda en ser cambiada. No pasó cualquier cosa el 2019. No es que yo cerré los ojos y los abrí y desperté una realidad que de la noche a la mañana, primero con el golpe y después con la democracia. Ya había esa agenda pendiente, y hoy esa agenda pendiente es mucho más difícil porque yo creo que pende sobre la garganta del presidente, ¿sí?, la amenaza de un nuevo golpe de Estado. Y cuando se habla de golpe de Estado, se habla de militares y policías. Ese sigue siendo un factor real, ¿sí? Yo no creo que sea una declaración, una posición alarmista del presidente Arce. Es decir, la posibilidad de un nuevo golpe de Estado está ahí, de un nuevo acortamiento del mandato presidencial. Y los civiles no ganan, no hacen golpes de Estado. Los civiles hacen insurrecciones, y la derecha no va a poder hacer una insurrección en este país, lo que la derecha históricamente hace golpe, y para eso necesita Fuerzas Armadas y policía. Y por lo tanto, trabajar sobre ellas es mucho más delicado. ¿Y qué piensa usted del trabajo del ministro de Gobierno en sí? ¿Qué nota le pondría, por favor?
A ver, yo lo he visto empezar con muchas dudas, con muchas flaquezas, creo que se ha ido asentando después. Evidentemente le explotan un montón de problemas, a veces semanalmente, no hay algo que no pase con la policía, y eso podría darnos, ¿no es cierto?, la sensación de que hay un ministro, que hay un ministro que no debería estar ahí. Pero reitero, no estoy haciendo declaraciones para titulares, en fin, estoy tratando de pensar de manera distinta, Jimena, más a largo plazo. Yo creo que cualquiera que fuese el ministro o la ministra estaría atravesando estos problemas. Quizá el estilo personal de alguien, una mujer o un hombre, quizá podría diferir en el estilo, pero está enfrentando una estructura, y ahí sí coincido con Carlos, estructura, ojo, y la estructura no se cambia con voluntarismo, una estructura heredada del gobierno Áñez que protegió al narcotráfico, ¿no? El señor Murillo y el señor Yerko Núñez. Pero dígame, la estructura que dice usted que es desde el gobierno de Áñez, ¿eran policías nuevos, recién graduados, o desde cuándo estaban? No, hay de todo, Jimena, hay de todo. Entonces, ¿por qué todo en el gobierno de Yanine Áñez? Porque si eran policías ya antiguos, o sea, esos policías no empezaron con eso justo en el gobierno de Áñez, ¿no? ¿O usted cree que todo empezó en el gobierno de Yanine Áñez? No. Lo que he dicho, Jimena, la verdad que quizá yo tengo algún problema para comunicar lo que pienso, o quizás no se me está prestando la debida atención. Yo he señalado que desde que hemos recuperado la democracia formal burguesa, 1982, con el doctor Siles para adelante, se han registrado hechos donde es notorio el proceso de cooptación que hace el narcotráfico de elementos de la policía. Muy bien, esa realidad yo creo que nos acompaña hasta hoy. Ahora, un gobierno y otro van a ser afectados por ese proceso de cooptación en función, ¿no es cierto?, de la coyuntura y en función de los dispositivos internos que se tenga. Durante el gobierno de Áñez fue luz verde. Es decir, señores, nos hicieron llegar al gobierno por métodos por los cuales que no son democráticos, realmente democracia no podríamos haber llegado nunca, tienen piedra libre para hacer lo que les da la gana, porque eso fue el gobierno de Áñez en materia de narcotráfico, y ahí esas estructuras lograron consolidarse. ¿Sí? No es que nacieron, pero logran consolidarse. Ya a mi juicio, y voy a plantear otra hipótesis más, ¿no será que detrás de narcoaudios, del caso Nayar y otros que son reales, no son inventados, sin embargo, está detrás de esos casos la mano larga de la DEA, generando lo que ellos llaman medidas activas, es decir, hacer que las cosas se revelen por medios que no son ellos, para afectar aparentemente a unos cuando en realidad van a afectar a todos. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer de que logra decirse que el gobierno de Lucho Arce está contaminado por el narcotráfico. ¿Eso le afecta solo a Lucho Arce? ¿No será un golpe en dos tiempos, similar al golpe contra Dilma Rousseff y Lula, un golpe en dos tiempos, un golpe que primero va contra Arce y luego va contra Evo Morales? Es ahí donde yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que tener una lectura más fina de lo que está sucediendo. No sería primera vez en la historia que la DEA o la CIA le hacen hacer a unos lo que ellos quieren. ¿Y le pueden estar haciendo hacer a Evo Morales lo que ellos quieren? Porque recordemos que las denuncias de los narcoaudios las
las dio Evo Morales, ¿no? De algunos narcoaudios. Yo tengo muchas dudas sobre el coronel Terán. Él tiene una viejísima relación con la embajada norteamericana y la DEA. Yo tengo muchísimas dudas sobre el señor Maximiliano Dávila, también con raíces muy profundas con la embajada norteamericana y la DEA. Nada más quiero señalar eso. Entonces, y son personas que han sido formadas en inteligencia y saben, ¿no es cierto?, cómo producir efectos que aparentemente, ¿se acuerda de Dávila, no? Dijo, me quieren hacer declarar, me quieren un poco más desincriminar a Evo Morales. Eso es lo que hizo Dávila a manera de defenderse. Ahora, sobre el coronel Muñoz, bueno, hay contradicciones, no tengo yo la lectura completa ahí, no sé si hizo esa declaración, esa llamada o no la hizo. Aparentemente nos dicen que la hizo. Él lo ha negado, ¿no? Después lo niega, ¿verdad? Pero bueno, entonces el trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y lo sabe Carlos, precisamente es de hacer cosas para que otros no noten, ¿sí? Para generar efectos que de otra manera no se hubieran producido. Entonces yo simplemente digo, hay que tener cuidado, cuidado que sin querer, de manera involuntaria, estemos, ¿no es cierto?, y posicionando lo que precisamente la oposición externa e interna están tratando de hacerlo, no desde ahora, no de ahora, sino desde que empieza el proceso. Muy bien. Le agradezco mucho, Hugo, por haber estado con nosotros. Gusto, Jimena, y gusto. Hasta luego. Gracias. Esas fueron las palabras de Hugo Moldis, un exministro de Evo Morales, quien manifiesta que la DEA está detrás de las denuncias de los narcoaudios, además del escándalo de la aprehensión de Nayar y el triple asesinato de policías en Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes frente a las aclaraciones que hace Hugo Moldis, quien nos respalda las palabras de Carlos Romero y manifiesta que aquí hay un tercero, que sería la DEA, que está buscando que primero caiga Luis Arce y después Evo Morales? ¿Creen ustedes posible este análisis? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. O si creen que Hugo Moldis se puso del lado de Luis Arce, mientras que Carlos Romero del lado de Evo Morales. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este análisis.